Él creía que era intocable y durante mucho tiempo lo fue. Jeffrey Epstein se rodeaba de presidentes, príncipes, multimillonarios y celebridades. Aunque los fiscales tenían casos sólidos, él se escapaba. El sistema seguía fallando y Epstein actuaba como si fuera normal. Esa arrogancia lo llevó a su caída. En el episodio de hoy de The Infographics Show, vamos a analizar cómo las autoridades realmente atraparon a Jeffrey Epstein. Tras obtener un puesto de maestro en una escuela de élite de Nueva York sin calificaciones, Jeffrey Epstein fue rápidamente llevado al mundo financiero de Wall Street. El rápido ascenso de Epstein, pese a su poca experiencia, sigue siendo un misterio. Quizá por eso evitó la atención pública. Una de sus apariciones públicas más destacadas fue en julio de 1980 en Cosmopolitan, donde fue el soltero del mes. En ella, Epstein afirmó que buscaba a una chica linda de Texas, y la foto de perfil lo hacía ver elegante mientras se recostaba en un sofá. Este era el mismo hombre que, años antes como maestro, asistía a fiestas de estudiantes. Ya entonces era claro que prefería estar con mujeres mucho más jóvenes que él. La historia de Cosmopolitan decía que el hombre de 27 años era un operador de opciones en la empresa de banca de inversión Bear Stearns. Era un dinamizador de Nueva York y estratega financiero que normalmente solo hablaba con personas que ganaban más de $1 millón al año. Estaba obsesionado con la riqueza y la imagen, quizá un psicópata americano real. En esos primeros días, personas que vivían bajo el mantra de que la avaricia es buena me admiraban. Mientras Epstein ascendía en la escalera del éxito, se mantenía alejado de la publicidad. Pero los tabloides británicos lo alcanzaron en 1992. El Mail on Sunday publicó una nota sobre Ghislaine Maxwell, hija del desacreditado magnate de medios Roberto. Ella se mudó recientemente a Nueva York y buscaba una respetabilidad imposible en Londres por las fechorías de su padre. Ahora estaba enamorada de Epstein, un desarrollador inmobiliario neoyorquino enigmático y poco convencional, que también podría ser maestro de matemáticas, cazador de tesoros corporativos, corredor de bolsa, banquero de inversión o empresario trotamundos. Fue de las primeras veces que periodistas cuestionaron el misterio de Epstein, ya que nadie sabía quién era. Era claro que él y Ghislaine eran inseparables. ¿Ella sabía quién era él en verdad? La exnovia de Epstein dijo que él nunca mencionaba su pasado. Periodistas investigaron y escribieron que él creció en una familia pobre, lo cual era casi cierto. Su papá era jardinero y encargado de mantenimiento en parques de Nueva York. Periodistas investigaron su trabajo en Bear Stearns y reportaron que la Asociación Nacional de Corredores de Valores no tenía registros de él allí. Era un enigma con una fuente inagotable de dinero, pero nadie sabía de dónde provenía. Con el tiempo, acumuló una fortuna de cientos de millones, quizá 1.000 millones, aunque no de forma convencional. De 1987 a 1989, trabajó con Stephen Hoffenberg, quien lideró uno de los mayores esquemas Ponzi en Estados Unidos, defraudando a inversionistas por $450 millones. Hoffenberg, quien fue sentenciado a 20 años, afirmó que después de su liberación, Epstein había sido su mano derecha y el arquitecto del esquema, y fundamental para su diseño. Sin embargo, en lo que se convertiría en una historia familiar, Epstein no fue implicado en ninguna actividad criminal. Con los años, su puesto seguía siendo vago. Se consideraba solucionador y cazador de recompensas financieras. Con J. Epstein y Co., decía gestionar los activos de la élite global. Rodeado de asistentes jóvenes y atractivas, presumía que solo trabajaba con clientes que tenían más de $1.000 millones. Entre sus clientes figuraba el magnate saudita Adnan Khashoggi, traficante de armas multimillonario vinculado a la inteligencia de Estados Unidos e Israel. Apodado el Gran Gatsby de Medio Oriente, Khashoggi era famoso por sus fiestas extravagantes con la élite mundial. Fuera lo que fuera que Epstein hiciera, era obvio que trabajaba en áreas muy grises. Viajaba con un pasaporte austriaco falso. Su lugar de residencia figuraba como Arabia Saudita. Usar un documento falso no solo requería conexiones, también mostraba su disposición a evadir la ley, como el padre de su novia. Roberto, el padre de Ghislaine, fue un magnate mediático polémico con lazos políticos y de inteligencia. Después de la muerte de su padre en 1991, Ghislaine reconstruyó su vida en la alta sociedad de Nueva York. Su nombre le abría puertas y Epstein las cruzaba. Tras la muerte de Roberto, que Ghislaine creía un asesinato, ella se quedó en Nueva York y, en menos de un año, los sirvientes de Epstein creían que era la novia principal de Jeffrey. Para entonces, Epstein ya era increíblemente rico. Pero sus transacciones financieras no dejaban huellas. Él se consideraba un genio de las inversiones. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencia de dónde aplicó ese genio. Su cliente más destacado fue el multimillonario Leslie Wexner, dueño de L Brands y Victoria's Secret.
Mucho antes de que Wexner admitiera que Epstein había malversado grandes sumas de dinero de él y su familia, lo había descrito como un amigo muy leal. No solo le había otorgado un poder notarial sobre todas sus finanzas, sino que también lo había hecho fideicomisario de la Fundación Wexner, una organización filantrópica que tuvo a Epstein en su junta directiva desde 1992 hasta 2007. A pesar de no tener calificaciones y enfrentar problemas legales por crímenes, Epstein siguió junto a Wexner, quien lo mantuvo a su lado incluso tras hacerse infame. Más sobre eso en un momento. Epstein recibió su mansión en Nueva York de Wexner sin pagar, aunque Wexner la compró por $13 millones y gastó millones en renovarla. Se informa que Wexner transfirió a Epstein otros activos importantes, como acceso a un avión privado y participación en una propiedad de lujo en Ohio. Epstein coleccionaba amigos poderosos como si fueran tarjetas de béisbol. Pero la cuestión es, ¿ellos sabían o participaron en sus actividades ilegales? A finales de los 80, Epstein se hizo amigo de Donald Trump. Registros de vuelo indican que Trump voló con él varias veces, y cámaras los captaron juntos en Mar-a-Lago en 1992. Pero su mayor premio fue Bill Clinton. Epstein donó a proyectos de la Casa Blanca, asistió a recepciones y la visitó en los años 90. Registros muestran a Clinton en el jet de Epstein en viajes de la fundación. Mientras circulaban rumores, Epstein convivía con los poderosos de Estados Unidos. Pronto, su círculo abarcó la política, los negocios y la cultura. Presidentes, realeza, multimillonarios, científicos y grandes intelectuales. Algunos privilegiados sabían la verdad sobre Epstein antes de que fuera noticia, además de las víctimas. No era precisamente un secreto. En 2015, tras nuevas acusaciones, la presentadora de American Broadcasting Company, Amy Robach, fue captada diciendo que tenía la historia de Epstein 3 años antes. También dijo que tenía pruebas que corroboraban como fotografías, pero American Broadcasting Company se negó a publicarlo. Los editores le dijeron que Epstein no era conocido, por lo que no era noticia. Rápidamente, el público supo que el círculo de Epstein era una lista de élites. Se reunió varias veces con Bill Gates y recibía a visitantes importantes como Ehud Barak, futuro primer ministro de Israel. Fotografías en su casa de Nueva York también mostraban sus reuniones con el Papa Juan Pablo, segundo el multimillonario británico Richard Branson, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers, e incluso intelectuales públicos como Noam Chomsky. También se había reunido brevemente con Elon Musk y su exesposa en su casa de Manhattan. Y Musk dijo después que él intentó repetidamente que yo visitara su isla. Me negué. Este joven de familia trabajadora en Brooklyn había construido una red extraordinaria. Usó la filantropía, fiestas y cercanía al poder como fachada de respetabilidad para ocultar la oscura realidad que había detrás. Pero pronto esa máscara caería. En 1997, la modelo de 27 años, Alicia Artin, denunció que Epstein, fingiendo ser cazatalentos de Victoria's Secret, la manoseó. Epstein definitivamente no era un cazatalentos. Las agencias eran intermediarias, no individuos ni en cuartos de hotel. Epstein cumplió ese rol y luego Arden dijo que sus manos eran sus armas. Ella lo denunció a la policía de Santa Mónica. Parecía que la policía creía que era una situación de palabra contra palabra. En 2002, New York Magazine publicó un perfil titulado Jeffrey Epstein, el financiero internacional misterioso, presentándolo como un mago de Oz, un hombre con muchos recursos y poca información conocida. Era un chico de clase trabajadora que se convirtió en un entusiasta miembro de la Comisión Trilateral junto a las élites globales. Durante 15 años hasta 2009, él convivió con las personas más influyentes y la alta sociedad de Estados Unidos. Formó parte del Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo que el Washington Post alguna vez llamó lo más parecido que tenemos a una élite gobernante en Estados Unidos. Sus miembros incluían expresidentes, familias bancarias, magnates de los medios, jefes de inteligencia, diplomáticos e industriales, algunos de los estadounidenses más poderosos de la historia. Epstein también fue donador de Harvard y exmiembro del consejo en la Universidad Rockefeller. La revista New York sugirió el interés de Epstein por mujeres jóvenes y mencionó que en su mansión de Manhattan podías ver desde modelos rusas hasta príncipes británicos. El artículo añadió que Vanity Fair preparaba un perfil más extenso. En 2003 se publicó ese perfil titulado El talentoso señor Epstein. Llevó a los lectores dentro de la casa de Epstein en Manhattan, donde hombres con guantes blancos servían té. Las paredes tenían pinturas de desnudos y sobre un escritorio había una copia de Las desgracias de la virtud del Marqués de Sade, libro sobre una joven explotada por hombres poderosos. Todas las señales estaban ahí. Más allá de la riqueza y excentricidad, había algo más oscuro. En el artículo, Vicky Ward
describió a Epstein como conocido en la ciudad por amar a muchas mujeres, la mayoría jóvenes, pero admitió que sabía mucho más de lo que publicó. En su investigación, contactó a 3 víctimas dispuestas a hablar públicamente. Ward dice que cuando Epstein lo supo, perdió la cabeza. Le dijo sin rodeos: si hay alguna implicación de mala conducta, tomaré acciones legales contra ti personalmente. Seré duro. Cuando eso no funcionó, Epstein se presentó en la oficina de Vanity Fair y habló con el editor. Lo que sea que se haya dicho fue suficiente. Luego llamaron a Ward y le dijeron que debían eliminar las declaraciones de los testigos. Una fuente era Maria Farmer y su hermana Annie. En 1996, Epstein envió a Maria, de 26 años, a la mansión de Wexner en Ohio. Como con muchas de las víctimas, Ghislaine y Epstein le habían prometido lo que ella quería, en este caso, una oportunidad en el mundo del arte. Tras la visita de Epstein, ella comprendió en lo que se había metido. Ella contó que intentó escapar y llamar a la policía, pero el personal de Wexner la detuvo y la obligó a entrar en una habitación cerrada. Esto llegó hasta Wexner. Farmer no habló del incidente, pero no sería secreto para siempre. Epstein también ofreció ayudar a Annie con sus estudios, enviándola a Vietnam y Tailandia, viajes exóticos y costosos para alguien tan joven e inexperta. Annie pronto se reunió con Epstein y Maxwell en su propiedad en Nuevo México. Se sorprendió al notar que la reunión era solo entre 3. Al volver a Nueva York, Maria llamó a Annie, que viajaba por Tailandia y Vietnam como prometió. Annie no contó mucho sobre lo que pasó en Nuevo México. Maria, como hermana mayor y quien la presentó, se sentía responsable. Al llamar a la policía de Nueva York, le indicaron acudir al FBI. Ella relató todo a los agentes. Ella pensó que recibiría ayuda, pero no volvió a saber del FBI por mucho tiempo. Epstein seguía reuniéndose con políticos y era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Vicky Ward presentó sus acusaciones a Epstein para comentarios. Él las desestimó, alegando que las chicas eran inmaduras, estaban enamoradas de él y buscaban venganza cuando él se negó a darles lo que querían. Epstein le dijo directamente que cualquier mención de los granjeros haría que su vida fuera muy difícil. En ese entonces, nadie sabía lo grande que se volvería el caso. Los crímenes de Epstein se extendieron de Estados Unidos al Caribe y luego al mundo, pero en Florida su impunidad finalmente colapsó. Su mansión en Palm Beach, comprada en 1990 y valuada en millones, estaba en la llamada fila de los multimillonarios. Epstein tenía aviones privados y un helicóptero para llegar a su isla, Little St. James. Como su residencia en Nueva York, la casa de Palm Beach era opulenta y tenía una decoración peculiar. Pinturas de mujeres desnudas, incluida una de Ghislaine, colgaban en las paredes. Ex empleados e investigadores alegaron después que la propiedad tenía dispositivos de vigilancia. Epstein había estado en el radar de la policía de Palm Beach durante años. Donó a funcionarios locales $50,000 al fondo de becas de la policía y $36,000 a la ciudad de Palm Beach. Posteriormente donó $90,000 al Departamento de Policía de Palm Beach, poco antes de ser investigado. El dinero fue devuelto después. En 2003, el jefe de policía de Palm Beach, Miguel Ryder, recibió reportes de vecinos sobre la entrada y salida de mujeres jóvenes en la propiedad. La Unidad de Investigaciones Especiales de Palm Beach, dirigida por José Riqueri, le prestó total atención. Inicialmente, el caso avanzó lento, pero en 2005, una madre reportó que a su hijastra le pagaron por trabajar en la casa de Epstein. Según la denuncia, la adolescente fue contratada inicialmente para dar masajes y luego, supuestamente, la alentaron a hacer otras cosas por pagos mayores, alrededor de $300 cada vez. Epstein, con poco más de 50 años, enfrentó por primera vez una investigación formal por presunta manipulación y abuso de años atrás. El detective Riqueri pasó meses entrevistando a otras chicas quienes decían lo mismo. Una amiga les comentó que podían ganar dinero visitando a un hombre rico. A veces Maxwell se les acercaba en la calle. Usualmente las chicas reclutaban a otras, como un esquema piramidal, sumando docenas en total. Muchas venían de familias disfuncionales. Epstein y Maxwell elegían con cuidado chicas con problemas de conducta, antecedentes de drogas o alcohol, incluso aquellas abandonadas o casi sin hogar. Los detectives pensaban que había pruebas suficientes para encarcelar a Jeffrey Epstein mucho tiempo, al menos en un sistema judicial funcional. Pasar de la evidencia a la acusación resultó ser mucho más difícil de lo que parecía al principio. Los investigadores de Palm Beach dijeron que el personal de Epstein no cooperó o afirmó no saber nada. Una revisión de la basura de Epstein mostró pruebas inquietantes: certificado de preparatoria, registros escolares y una nota ordenando flores para una estudiante. La policía obtuvo y ejecutó una orden de cateo en la mansión. Los detectives describieron la casa como sorprendentemente sexualizada.
lo que un investigador llamó la morada de un pervertido de primera clase. Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que faltaba equipo clave de video y computadoras, discos duros, equipo de grabación y más. Las mesas y los cables seguían ahí, pero las máquinas ya no estaban. Ex-empleados dijeron después que el equipo había sido retirado antes de la búsqueda. El jefe Ryder consideró decepcionante que Epstein vaciara la casa, pero aún así pensaba que había evidencia suficiente para encarcelarlo por mucho tiempo. Los relatos de las víctimas coincidían con la casa y las rutinas. Sería fácil demostrar que muchas estuvieron varias veces en la mansión. Los memorandos y notas estaban vinculados a las víctimas y a mujeres que a veces actuaban como reclutadoras. Pero mientras los detectives intentaban armar el caso, seguían topándose con obstáculos y se encontraban con lo que llamaban resistencia, a veces incluso por parte de las fuerzas del orden. No todas las víctimas querían testificar. Algunas parecían tener síndrome de Estocolmo, declarando amor o queriendo casarse con Epstein. Algunas solo querían seguir adelante sin revivir el trauma. Una de ellas, Virginia Giuffre, tras estar en un hogar de acogida en Florida, trabajó en el club Mar a Lago. Ahí contó que conoció a Gulane, quien en vez de entrenarla como masajista, la preparó y la traficó entre los ricos socios de Epstein. Viajó en los aviones de Epstein a Nueva York, Nuevo México, Florida y su isla privada. Entre los invitados estaba el príncipe Andrés, quien luego dijo a la British Broadcasting Corporation que no podía explicar la foto con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre. Giuffre nombró a muchos presuntos abusadores, hombres poderosos que dijo que intentó dejar atrás después de que Epstein la enviara a Chiang Mai, Tailandia, para estudiar masaje. Ahí conoció a su futuro esposo, luego se mudó a Australia, se casó y tuvo hijos. Su pasado siempre la alcanzaba. Al armar su caso, los detectives de Palm Beach descubrieron el nombre de Giuffre. Una testigo afirmó que ella la había reclutado. Maxwell luego llamó para preguntar qué había dicho. Epstein fue seguido, pero solo tras el contacto de las autoridades. Parecía que él y Maxwell trataban de atar cabos sueltos. Giuffre fue testigo principal. A diferencia de otras chicas, pasó mucho tiempo con Epstein y Maxwell. Viajó con ellos a varios destinos por 2 años. Cuando Ryder llevó el caso por primera vez al fiscal Barry Kirshner en Palm Beach, él dijo que Epstein probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Pero como informó más tarde el Palm Beach Post, Kirshner, en cambio, se unió al equipo de defensa de Epstein y socavó los esfuerzos de los fiscales federales. Las víctimas pronto fueron vistas como prostitutas jóvenes, drogadictas y delincuentes menores. Las trataban como culpables, no como mujeres vulnerables y abusadas. Mientras avanzaba el caso, el equipo de abogados de Epstein vigiló a Ryder y al detective Ricari, contratando investigadores privados para revisar su basura. Siguieron a los testigos y vigilaban las casas hasta que Kirshner cambió de opinión. El caso contra Epstein no era tan fuerte. En 2006, Epstein fue acusado solo de un cargo de solicitud de prostitución, un cargo muy menor en comparación con lo que realmente había hecho. Pasó una noche en la cárcel y salió al día siguiente tras pagar una fianza de $3,000. Fue entonces cuando Ryder entregó el caso al FBI. Después lo consideró el mayor fracaso del sistema de justicia penal en la historia moderna. El FBI reabrió la denuncia de Maria Farmer de 1996. Para ese momento, ella y Annie ya intentaban seguir adelante. María dejó la ciudad tras recibir repetidas llamadas de Gulane, quien le decía que fracasaría como artista, cuestionaba la seguridad de sus carreras y mencionaba, cito, accidentes. María afirmó que las amenazas iniciaron tras hablar con la periodista Vicky Ward. En noviembre de 2006, María, viviendo en las montañas de Carolina del Norte con otro nombre, recibió la visita de 2 agentes del FBI. Un detective le dijo, no te preocupes, esta vez lo vamos a atrapar. Ella estaba a salvo, podía hablar. María y Ana, tras relatar sus historias otra vez, estaban seguras de que Epstein y Gulane serían arrestados. Los detectives dijeron que no eran las únicas víctimas, había muchas más. Mientras el FBI investigaba, muchas de esas víctimas presentaron demandas civiles por separado, buscando una compensación. El equipo legal de Epstein intensificó sus tácticas, vigilando al fiscal civil y espiando a las víctimas, a veces con agentes que fingían ser policías. El FBI pronto trabajaba con decenas de víctimas dispuestas a testificar. Se mencionaron entre 35 y 40 posibles testigos y los fiscales prepararon extensos documentos de acusación. En 2007, los fiscales prepararon una acusación de 53 páginas, alegando que Epstein traficó con niñas entre estados. Entonces todo cambió. Epstein pasó de arriesgar cadena perpetua a obtener lo que críticos llamaron el acuerdo de culpabilidad más favorable en la historia de Estados Unidos.
El fiscal Alexander Acosta se reunió con el abogado de Epstein, Jay Lefkowitz, en un hotel de West Palm Beach. En pocos meses se acordó no enjuiciar. La investigación del FBI se cerró efectivamente, y Epstein recibió inmunidad frente a un proceso federal, un acuerdo que usualmente se extendía a cualquier posible co-conspirador. Nadie fue identificado públicamente, lo que enfureció a víctimas e investigadores y mantuvo intacta la red. Epstein solo cumplió 13 de 18 meses en una sección privada de la cárcel del condado de Palm Beach. Según los informes, la puerta de su celda permanecía sin seguro y él tenía mucha más libertad que un recluso normal. Obtuvo libertad laboral por 12 horas diarias, 6 días a la semana. Se decía que los agentes lo llamaban el cliente y usaban trajes, no lo trataban como recluso. Pagó a la oficina del alguacil aproximadamente $128,000 por seguridad personal, mientras trabajaba en una oficina sin fines de lucro que él había creado. Oficina que los agentes ayudaron a buscar. Epstein claramente se creía intocable. Críticos y reporteros dijeron que las cintas de vigilancia perdidas eran clave. Se rumoraba que las propiedades de Epstein estaban llenas de cámaras de circuito cerrado. Un ex empleado relató que en la casa de Nueva York había una sala de computadoras donde se almacenaban videos de baños y dormitorios. Un reportero del New York Times recordó que Epstein reunió información comprometedora sobre personas influyentes. Un libro incautado al mayordomo de Epstein en Palm Beach, Alfredo Rodríguez, supuestamente tenía más de 1,500 nombres, 5,000 teléfonos y miles de correos y direcciones. Realeza, políticos, abogados, científicos destacados, celebridades y oligarcas globales. Epstein regresó a su vida de lujo, nuevamente organizando cenas y reuniones en su casa de Manhattan con destacados académicos, científicos y élites. Ahora cultivaba una imagen de filántropo y mecenas de la ciencia, donando a instituciones como Harvard y el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Contrató relaciones públicas para mejorar su reputación. Clinton y Trump dejaron de aparecer con él, pero otras figuras importantes sí lo hacían. Bill Gates, cofundador de Microsoft, se reunió varias veces con Epstein. El príncipe Andrés fue fotografiado famosamente con Epstein en 2010 caminando por Central Park. Andrés dijo a la British Broadcasting Corporation que se reunió con Epstein para terminar su relación, considerando que hacerlo en persona era lo correcto y honorable. Andrés reconoció que quizá fue un error reunirse con su amigo depredador. Epstein todavía se reunió con Ehud Barak y Les Wexner, no rompió la relación durante varios años, a pesar del escándalo creciente. Permaneció en el Consejo de Relaciones Exteriores hasta 2009. Las demandas civiles continuaron. Hubo unas 12 demandas, algunas se arreglaron fuera de tribunales. Epstein pactó con Virginia Giuffre en 2009 por unos $500,000. Sus demandas separadas contra el príncipe Andrés no se resolvieron hasta 2022 por una suma de dinero no revelada. Los informes de los medios estimaron cifras en los millones. En 2011, 2 víctimas de Epstein demandaron en un tribunal federal alegando que los fiscales ocultaron el acuerdo de culpabilidad y violaron sus derechos. Afirmaron que fueron engañadas con cartas falsas y buscaron anular el acuerdo. Más tarde ese año, Epstein fue obligado a registrarse en Nueva York como delincuente sexual de alto riesgo, una designación que se mantuvo a pesar de sus enérgicos esfuerzos por oponerse. En esa época, su campaña de relaciones públicas se aceleró. Financió investigaciones sobre cáncer, iniciativas científicas y conferencias en plataformas globales. La filantropía fue su manto y sus amigos poderosos, su escudo. Pero el 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado después de que su jet privado aterrizara en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Fue acusado de traficar con menores en Nueva York y Florida entre 2002 y 2005, y debía ir a una corte de Nueva York 2 días después. Esta vez, los fiscales no podían ser bloqueados por su antiguo acuerdo de culpabilidad. El FBI y la policía de Nueva York derribaron la puerta principal de su casa en Manhattan con un mazo. Los investigadores hallaron miles de imágenes y videos lascivos, pero el contenido de las cintas y discos duros aún es un misterio. Si la casa tenía cámaras, nadie sabe si Epstein usó esas grabaciones para chantajear o solo las ocultó. Más información comprometedora empezó a salir a la luz mientras Epstein languidecía en una celda, aparentemente confiado en que no pasaría el resto de su vida en prisión. Se estaba convirtiendo en el crimen del siglo, mucho más grande que un caso normal de tráfico. ¿Cómo hizo Epstein su fortuna? ¿Cómo consiguió amigos tan poderosos? Un financiero podía colaborar con traficantes de armas ligados a la inteligencia. Mientras más investigaba la gente, más turbia se volvía la situación. Nunca se ha ofrecido una explicación razonable de cómo consiguió ese trato tan favorable. El Departamento de Justicia inició revisiones sobre cómo se había manejado el caso anterior. Después, las autoridades determinaron que Alejandro Acosta mostró mal juicio al aprobar el acuerdo secreto de no enjuiciamiento.
El hallazgo no convenció a casi nadie. La mayoría creía que era una clara injusticia. Aún así, había muchos testigos, algunos de los cuales dijeron que se habían reunido con Epstein cientos de veces y estaban dispuestos a dar nombres. El mundo fortificado de Epstein estaba por colapsar y varias personas podrían caer con él. Mientras todos esperaban con gran expectación, Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. Esa noche, 2 cámaras fuera de su celda no funcionaron bien. Los 2 guardias que lo vigilaban se durmieron y luego falsificaron los registros para aparentar que hicieron las revisiones. Este era el prisionero de mayor perfil en Estados Unidos, conectado con la riqueza y el poder. No tenía sentido. El patólogo Miguel Baden, contratado por los abogados de Epstein y considerado uno de los más respetados del país, dijo que su revisión halló varias fracturas en el cuello, incluido un hioides roto, lesiones que calificó como más propias de estrangulamiento homicida. Luego, el Departamento de Justicia publicó las grabaciones de la prisión, pero aunque dijeron que eran completas y sin editar, el análisis mostró que estaban editadas y ensambladas. Para los críticos, las grabaciones que existen de ninguna manera prueban que la versión oficial sea cierta. Algunos exfuncionarios y periodistas piensan que Epstein operaba una trampa de miel para obtener información comprometedora de gente poderosa. No hay pruebas contundentes, pero argumentan que la evidencia circunstancial es suficiente para exigir una investigación y aún quedan preguntas sobre su fortuna. Eric Weinstein de Thiel Capital conoció a Epstein y luego afirmó que su imagen de financiero era solo una fachada. Después de hablar con él, Weinstein concluyó que definitivamente no era un financiero en el sentido tradicional. Si existen grabaciones de actos ilícitos, algunos observadores advierten que serían políticamente explosivas, no solo para la izquierda o la derecha, sino para toda la institución del gobierno. Esas teorías siguen siendo especulativas y no comprobadas. Aún queda mucho por descubrir sobre la historia de Jeffrey Epstein. Ya viste cómo atraparon a Epstein, pero el mayor misterio es lo que pasó después. Mira lo que realmente le pasó a Jeffrey Epstein para descubrir la verdad detrás de su destino. O haz clic en este video en su lugar.